Acabo de terminar de grabar un nuevo episodio para mi podcast Marketing Digital. Recuerda que estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast, que es otro podcast. Tengo tantos que seguramente confunda a la gente. En cualquier caso, estaba grabando un episodio hablando sobre una estrategia de persuasión, en concreto la estrategia de prueba social. Y poniendo un ejemplo en el que he aplicado esta estrategia con una simple frase. La frase es la siguiente. Más de 3.500 personas ya han leído y cambiado sus finanzas. Hace referencia a mi página web de borjagirón.com/libertad, donde te puedes apuntar a mi newsletter y al apuntarte en el email de bienvenida recibes gratis mi libro Libertad Financiera. Perfecto, hasta ahí. Hoy estoy haciendo algunas optimizaciones, grabando episodios de podcast y además de hacer un pequeño ajuste en el titular, porque tenía puesto libro Libertad Financiera gratis, no estaba dándole un valor, porque en realidad en Amazon está a 9,99 euros y no tenía puesto el precio tachado. Esto es otra estrategia de persuasión. Si quieres saber más sobre persuasión, compra mi libro 33 técnicas de persuasión infalibles de Borja Girón en Amazon para ahora y cómpralo. Y escucha ese episodio del podcast Marketing Digital. Cuando salga este episodio posiblemente ya esté disponible, aunque a lo mejor no, saldrá en marzo. Marketing Digital, suscríbete y lo escucharás. Bueno, en cualquier caso, gracias a grabar ese episodio de podcast y estaba contando justo este caso, me he dado cuenta de que había cometido un error. Bueno, un error, que hay algo que podía mejorar en cuanto a esa estrategia de persuasión de la prueba social. Estaba contando el caso y tenía las notas del episodio, me he puesto a leer, más de 3.500 personas ya han leído y cambiado sus finanzas, y cuando estaba, aparte de pasar de la parte de la estrategia o de la prueba social en la que entra el número de personas, hay otra parte de transformación, de cambiar tus finanzas. ¿Vale? Hay un número de personas, esto te persuade, porque hay gente que ya ha hecho algo, escucha el episodio si quieres saber más sobre esto, o compra el libro, y han transformado su vida, han cambiado sus finanzas. Pero al grabar el episodio me he dado cuenta que cambiar tus finanzas puede ser para bien o para mal. Normalmente la gente va a entender que si lo pongo es porque las han mejorado. Pero puedo optimizar ese texto. En lugar de han cambiado sus finanzas, que es algo más ambiguo, no puedo decir que han ahorrado sus primeros 10.000 euros, porque alguno lo habrá hecho, pero otros no. Pero lo que sí que puedo decir es que todos, tras leer el libro, han mejorado sus finanzas. Y eso es mucho más concreto. Transforma más. Se percibe de una mejor forma que cambiado sus finanzas. Entonces, la frase que he corregido gracias a crear el episodio de podcast, por eso es tan poderoso tener un podcast y grabar episodios contando tus casos particulares. Porque mientras grabas episodios, te das cuenta de nuevas ideas, de errores, de cosas que puedes mejorar. Cuando preparas episodios de podcast, cuando hablas sobre alguna temática, y este es un caso real que acabo de vivir, pero que es el día a día de muchos podcasters. El otro día creo que Marina Miller también contó algo similar en su podcast Espabilismo. Te recomiendo que lo escuches. Hola Marina. Y justo creo que es importante tener en consideración este tipo de situaciones. Además de que cuando he grabado ese episodio de podcast me he dado cuenta de esto y he dicho, esto va perfecto para el podcast Marketing Digital para Podcast. Y por eso también es tan poderoso grabar episodios de podcast, porque te da nuevas ideas para nuevos contenidos que enlazan unos con otros. De hecho, en el podcast Inteligencia Artificial para Emprender, he empezado queriendo grabar un episodio sobre apalancamiento, luego ha surgido otro sobre un tipo de falacia y luego ha surgido otro también. Así voy a crear, ahora en cuanto termine de grabar este episodio, grabaré esa trilogía de 3 episodios que son para mí fundamentales. Y además, cuando voy grabando nuevos episodios de podcast, saco ideas para mi podcast privado, el podcast secreto, dentro del Club de Emprendedores Triunfers, cosas que no cuento en abierto. Voy apuntándolas y digo, esto tiene demasiado valor, lo meto en el podcast secreto. O esto no quiero darlo en abierto,
algunas cifras, algunos datos, algunas cosas que me funcionan muy bien, otras que no me funcionan tanto, y eso para el podcast secreto. Y eso gracias a grabar episodios en abierto en todos mis podcasts y tener también tantos podcasts como tengo. En cualquier caso, si tuviera un podcast más genérico, podría hablar sobre esto y hoy voy a hablar sobre podcasting. Hoy voy a hablar sobre estrategias de persuasión. Se puede hacer sin ningún problema. Todo está relacionado con emprendimiento y marketing. Pero como a mí me gusta tener más segmentado y ha ido surgiendo así, creo que diversificar es un punto. Y como utilizo Spreaker Studio, donde en una única herramienta tengo todos los podcasts y además no me cuesta más dinero, en Spreaker puedo tener todos los podcasts que quiero y no tengo que pagar más, pues puedo hacerlo. Si estuviera alojado en Libsyn, pues cada podcast me cuesta $15 o 20, no sé si lo habrán subido, al mes. Lo cual hace que pues no tenga tanto sentido, seguramente, al menos esa fricción ya no la tengo y por tanto no me limito. Tomar ciertas decisiones condiciona tu negocio sin duda. El tomar una mala decisión al inicio, esto daría para otro episodio. En cualquier caso, y volviendo al asunto, tener tu propio podcast te ayuda a mejorar tu negocio. Lo podríamos decir así. Espero que te ayude. Si tienes algún caso en particular, coméntalo. Entra en borjagirón.com/libertad y descubre esa landing page muy sencillita, pero con esos puntos clave para mejorar la conversión y la percepción de valor, porque también te pongo el precio que vale en Amazon, 9,95, 9,99 creo que es, y lo pongo tachado. Otra estrategia de persuasión que le da un valor. Si tú pones solo gratis, al final no vas a saber darle un valor. Si es gratis, vale, ¿cuánto vale el gratis? Pues nada, 0 euros. Si pones el valor anterior o el valor real que está en Amazon, 9,99, tachado, entonces ya le da un valor. Dice, me ha regalado 10 eurillos. O vale si te pasas y dices, esto vale 500 euros gratis ahora. Bueno, la gente va a empezar a dudar, ¿por qué me vas a regalar algo que te cuesta tanto dinero? En ocasiones va a percibirse de forma contraria, va a decir, es que este no vale tanto, me está engañando o no está vendiendo nada y está aquí intentando darme algo. Así que tiene que haber un valor acorde al producto y que se perciba realmente y no como un engaño cuando hay demasiada diferencia. Bueno, en cualquier caso, tener un podcast ayuda a mejorar tu negocio, crea un podcast, distribúyelo, no abandonéis vuestros podcasts, programad, planificad y podéis mejorar vuestro contenido y vuestro negocio gracias a tener un podcast. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Recuerda unirte al Club de Emprendedores Triunfers si aún no estás dentro. Puedes probarlo gratis si eres emprendedor de España entrando en triunfers.com. Te lo repito, triunfers.com. Abajo del todo hay sorpresa y ahí puedes probar 24 horas gratis. De hecho, mira, si estás escuchando este episodio, que sois unos poquitos, os doy acceso un mes gratis. Si entráis ahí, rellenáis el formulario, es muy sencillito, y me decís que me podéis mandar un email o entréis en borjagirón.com y me decís, he escuchado el episodio de podcast del marketing digital para podcast y dame el mes gratis. Borja, dámelo ya. Y os doy acceso un mes gratis, sin ningún compromiso, al Club de Emprendedores Triunfers, al grupo privado de Telegram para que veáis todo y espiéis todo. El podcast secreto, los tutoriales con IA, cómo tengo organizado todo, cómo tengo la gamificación del club, la inteligencia artificial integrada, cómo lo tengo conectado con Grandmakers de Rubén Alonso. Así que entra y si tienes una comunidad o tienes pensado crearla, al menos solo para eso te va a ayudar. Un fuerte abrazo. Soy Borja Girón. Hasta el próximo episodio. Triunfers.com. Ahora, entra.